Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy nos sumergiremos en un tema que les prometo va a dejar a muchos con la boca abierta. Vamos a desentrañar el secreto de Kerem que Hande jamás imaginaría. Sí, han leído bien. Vamos a hablar de Kerem Bürsin de Hande Erçel, y de algo que al parecer ha estado oculto bajo la superficie de su relación o de sus vidas por separado, algo que Hande en particular nunca habría sospechado. Sé que muchos de ustedes son fanáticos de Kerem y Hande y por eso hemos decidido traerles esta historia que, créanme, tiene todos los ingredientes para ser un verdadero culebrón. Así que si todavía no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle al botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. Vamos a empezar. Ahora, antes de que piensen que vamos a especular salvajemente, quiero aclarar que esta información, aunque impactante, proviene de fuentes que, hasta donde sabemos, son bastante fiables. No estamos inventando nada, sino hilando cabos que, al parecer, han pasado desapercibidos para el ojo público, e incluso para los más cercanos a ellos. Kerem Bürsin, el carismático actor turco que conquistó corazones en Sen Kalkam, y su coprotagonista y expareja, Hande Erçel, una de las actrices más queridas y seguidas en Turquía y a nivel internacional. Su relación fue sin duda una de las más comentadas y seguidas de los últimos años. La química en pantalla traspasó la ficción y se convirtió en una realidad que emocionó a millones de fans. Pero como muchas historias de Hollywood, o mejor dicho, de la industria del entretenimiento turca, las cosas no siempre son tan sencillas ni tan claras como parecen. Y es aquí donde entra el misterio, el secreto que supuestamente Kerem ha guardado y que, de ser cierto, podría cambiar la percepción que tenemos de todo lo que sucedió entre ellos, e incluso de lo que sucede ahora. El secreto en cuestión no es algo trivial, no se trata de un simple desliz o de un malentendido menor. Estamos hablando de algo que, si se confirma, nos haría replantearnos por completo la narrativa que hemos seguido sobre la pareja. Se rumorea, y esto es importante decirlo, que Kerem Bürsin ha estado involucrado en un proyecto, o quizás en una situación, de índole personal o profesional, que ha mantenido en estricto secreto. Y lo más intrigante es que este secreto, supuestamente, tiene alguna conexión indirecta o directa con alguien muy cercano a Hande Erçel. ¿Quién podría ser? ¿Un amigo en común? ¿Un familiar? ¿O quizás alguien que, sin saberlo, estaba en el radar de Kerem? Aquí es donde la cosa se pone realmente jugosa. Los detalles son escasos, y es precisamente por eso que ha generado tanta especulación y tanto interés. Imaginemos por un momento que este secreto tiene que ver con un nuevo proyecto cinematográfico o televisivo en el que Kerem ha estado trabajando, y para el cual ha tenido que prepararse de una manera muy particular. Tal vez ha tenido que aprender un nuevo idioma, desarrollar una habilidad específica, o incluso ha tenido que mantener un perfil bajo por motivos de seguridad o de discreción. Pero ¿cómo conectaría esto con Hande? Ahí está la clave del misterio. Podría ser que este proyecto requiriera la colaboración, o al menos la interacción, con alguien que Hande conoce muy bien y que, por alguna razón, Kerem ha decidido mantener esta conexión oculta para ella. Piensen en esto. Si Kerem estaba preparándose para un papel que requería una profunda inmersión en la vida de una persona, y esa persona estaba de alguna manera vinculada a Hande, él podría haber pensado que revelarlo adelantaría o complicaría las cosas. Otra posibilidad, y esta es puramente especulativa pero fascinante, es que el secreto esté relacionado con un asunto financiero o de negocios. Kerem, como muchas figuras públicas, podría estar invirtiendo en algo o liderando una iniciativa que, de salir a la luz de forma prematura, podría afectar su imagen o la de otros. Y si esta inversión o iniciativa tuviera alguna conexión, aunque fuera lejana, con el círculo íntimo de Hande, por ejemplo, un empresario amigo o un socio de negocios de la familia de Hande, él podría haber optado por mantenerlo en secreto para evitar cualquier conflicto de intereses o malentendido. La discreción sería primordial en ese caso, y Hande, al no ser informada, jamás habría imaginado que algo así estaba ocurriendo. Lo que hace que esta historia sea tan cautivadora es la idea de que Kerem, un personaje que a menudo proyecta una imagen de apertura y transparencia, podría estar ocultando algo de esta magnitud. Y que este secreto, de alguna manera, tenga un eco en la vida de Hande. ¿Será que Kerem estaba intentando proteger a Hande de alguna manera? Quizás el secreto implicaba una persona o una situación que, de haber sido conocida por Hande, le habría causado preocupación o incomodidad.
Si ese fuera el caso, el acto de Kerem, aunque secreto, podría interpretarse como un gesto de cuidado, aunque cuestionable por la falta de comunicación. Ahora pensemos en las implicaciones. Si este secreto se relaciona con una persona específica, ¿quién podría ser? Las especulaciones han apuntado en varias direcciones. Algunas teorías sugieren que podría tener que ver con un proyecto de Kerem en Hollywood, algo que ha estado planeando en silencio y que podría cambiar su carrera para siempre. ¿Y si este proyecto requiriera la ayuda o la intermediación de alguien que casualmente tiene una conexión con Ande, como un agente o un productor que también trabaja con ella? Kerem habría tenido una razón para mantenerlo discreto. No para engañar a Ande, sino quizás para asegurarse de que todo estuviera en su lugar antes de anunciarlo, y para evitar la presión de la prensa o de los fans. Otra línea de pensamiento es que el secreto tenga que ver con algo más personal. Tal vez Kerem estaba involucrado en una obra de caridad secreta o apoyando una causa importante que, por su naturaleza, requería discreción. Y si esta causa, de alguna manera, tuviera el apoyo o el interés de alguien del círculo de Ande, él podría haber preferido manejarlo solo hasta que estuviera listo. La discreción, en estos casos, puede ser un signo de humildad y de evitar el protagonismo innecesario. La clave de este secreto que Ande jamás imaginaría, radica en la sorpresa. No se trata solo de que Kerem tuviera algo oculto, sino de que el contenido de ese secreto fuera algo tan inesperado y tan fuera de lo que Ande podría haber anticipado. Si fuera algo que se relaciona con una faceta de Kerem que ella desconocía o que no esperaba, entonces el título cobra todo su sentido. Para ilustrar, imaginemos que Kerem en secreto ha estado aprendiendo a volar helicópteros. Y resulta que un amigo muy cercano de Ande es un piloto de helicópteros experimentado, y le iba a pedir ayuda para un proyecto especial. Kerem, queriendo sorprenderlo y demostrar sus habilidades recién adquiridas, decide entrenarse en secreto. Ande, ajena a todo, nunca imaginaría que su exnovio estaría inmerso en un hobby tan particular, y mucho menos que se preparaba para ayudar a alguien de su círculo. Esta es solo una fantasía, por supuesto, pero nos da una idea de lo que podría significar un secreto inesperado. En un nivel más serio podría tratarse de un proyecto empresarial que Kerem está financiando o liderando, y que por su naturaleza, requiere un perfil muy bajo. Quizás está invirtiendo en tecnología, en bienes raíces o en alguna startup. Y si esta empresa de alguna manera tuviera el potencial de beneficiar o afectar a alguien del círculo de Ande, él podría haber decidido no decir nada hasta tener el proyecto consolidado. La dificultad de desentrañar este secreto radica en la falta de información concreta. Todo lo que tenemos son rumores y especulaciones, alimentadas por la curiosidad natural de los fans. Pero es precisamente esta falta de claridad lo que lo hace tan intrigante. ¿Qué podría ser tan importante como para que Kerem lo mantuviera oculto, y que además tuviera una conexión, aunque sea indirecta, con Ande? Podríamos pensar en el lado profesional. Quizás Kerem estaba audicionando para un papel importante en una producción internacional, y la información era tan sensible que no podía compartirla con nadie. Y casualmente la persona que le recomendó la audición o que estaba involucrada en el casting era alguien que también estaba en contacto con Ande. El miedo a que la noticia se filtrara y arruinara la oportunidad podría haber llevado a Kerem a un secretismo absoluto. O de manera más dramática, ¿qué pasaría si este secreto tuviera que ver con un gesto que Kerem hizo para alguien del círculo de Ande, sin que ella lo supiera? Tal vez ayudó económicamente a alguien, o le brindó apoyo en un momento difícil, y lo hizo de forma anónima o discreta. Ande, sin tener conocimiento de esta ayuda, jamás habría imaginado que Kerem estaba actuando detrás de escena para alguien cercano a ella. En definitiva, el título o el secreto de Kerem que Ande jamás imaginaría, nos invita a reflexionar sobre las capas ocultas en las vidas de las figuras públicas, y sobre cómo las relaciones, incluso después de su fin aparente, pueden seguir entrelazándose de formas inesperadas. Es un recordatorio de que lo que vemos en las redes sociales y en los medios a menudo es solo la punta del iceberg. Hay historias, hay motivaciones y hay secretos que permanecen ocultos, esperando, quizás, a ser descubiertos. Y si Kerem realmente ha estado guardando un secreto de esta magnitud, uno que involucra, de alguna manera, a Ande o su círculo, esto solo añade más intriga a su ya fascinante vida pública. Y con esto, llegamos al final de nuestro análisis sobre este intrigante secreto. Hemos explorado varias posibilidades, desde proyectos profesionales hasta gestos personales, todas ellas girando en torno a la idea de que Kerem ha mantenido algo oculto, algo que Ande, al parecer, nunca habría imaginado.
Hemos visto que la clave está en la sorpresa y en la conexión, por indirecta que sea, con el entorno de Ande. Espero que les haya parecido tan fascinante como a mí indagar en estas posibilidades. Muchas gracias por acompañarnos en este vídeo. Ha sido un placer desentrañar este misterio junto a ustedes. Si les ha gustado el contenido y quieren que sigamos explorando los enigmas del mundo del espectáculo, no olviden dejar un comentario abajo. Nos encantaría saber qué piensan ustedes sobre este secreto. ¿Tienen alguna teoría propia? ¿Creen que podría tratarse de algo completamente diferente? Queremos leer sus opiniones. Y para asegurarse de que no se pierdan futuros vídeos como este, por favor, denle a me gusta a este vídeo si lo disfrutaron, compártanlo con sus amigos y familiares y sobre todo, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita. Su apoyo es lo que nos permite seguir trayéndoles el mejor contenido. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.